Vamos a hoy día trabajar exclusivamente con lo que es componentes teóricos, epistémicos, en relación con la metodología de las ciencias a nivel general, en un resumen histórico, de forma que por lo menos algunos de los lineamientos, sin necesidad de entrar todavía a profundizar precisamente en el estudio epistemológico, que eso lo verán en la maestría necesariamente. Evidentemente, hablar del inicio de la ciencia a nivel histórico es algo complejo porque se habla más bien del contexto precientífico, donde sí se generan ciertos conocimientos, pero que propiamente no podrían denominarse científicos al no cumplir con los parámetros que establece la definición de ciencia y que nos data como inicio de la ciencia formalmente ya el siglo XVII. Sin embargo, evidentemente, cuando hablamos de los inicios, sí hay que trasladarse a contextos muy anteriores, todo lo que es el contexto egipcio, Mesopotamia clásica, nos van a generar ciertos aportes en lo que es la ciencia occidental. Algunos descubrimientos fundamentales todavía hoy, algo que les gusta mucho y les llama la atención es precisamente el descubrimiento de lo que es el proceso de fermentación y de la elaboración de la cerveza. En Mesopotamia es el primer contexto donde se desarrolla precisamente primero el descubrimiento de los procesos de fermentación y a partir de ahí su aplicación a la fermentación de la cebada, un cultivo fundamental en el contexto del Próximo Oriente Fértil para el desarrollo de cerveza. Y a partir de Mesopotamia se difunde por el resto del contexto de todo lo que es el Próximo Oriente y a partir de ahí entra en todo lo que es el área mediterránea y el norte de Europa. Todavía hasta el día de hoy el norte de Europa se ha caracterizado por una tradición muy fuerte en cuanto a lo que es la cerveza como cultura, en cuanto a lo que es la elaboración de cerveza, y tienen muchísimas variedades. En el vino sí reconocemos, en la mayor parte de los casos, diferentes variedades en función de diferentes uvas, diferentes características de la uva, diferentes características de la maceración y del propio proceso de fermentación del vino. Y sin embargo, en relación con la cerveza, tendemos a olvidar que ocurren prácticas similares. Es decir, cambia la cerveza obtenida en función del tipo de fermentación, en función de los aditivos, en función de la materia prima. Tenemos cerveza de trigo, cerveza de cebada, cerveza de quinoa. Es decir, prácticamente cualquier grano se puede elaborar cerveza y eso genera una gran diversidad de cervezas que tendemos a olvidar. Actualmente en La Paz particularmente tenemos varias cervecerías artesanales y varias marcas que tienen todavía mercados muy restringidos, pero tenemos un mercado que a pesar de ser muy cervecero, no valora precisamente la cerveza en relación a esa diversidad y a esas posibilidades que ofrece la cerveza. Mientras que en el contexto del vino, sí tenemos mercados especializados, conocedores que buscan cierto tipo de uvas de maceración, un Syrah, un Cabernet, un Merlot, o por lo menos otro tipo de calidades. Un vino joven, un vino reserva, un semi-reserva, un varietal, un bivarietal, un trivarietal. Es decir, hay un mayor conocimiento de lo que serían las diferentes características del vino y evidentemente en ese sentido asociadas también con diferentes costos. En la cerveza no tenemos ese panorama. Entonces, eso hace evidentemente que no estemos aprovechando, por ejemplo, y es una oportunidad incluso para lo que es el desarrollo de investigaciones y propuestas
de aplicación para química industrial, todo lo que es el desarrollo de otras opciones cerveceras y la vinculación además con las industrias artesanales que tenemos de entrada en la ciudad de La Paz y evidentemente en el resto del país, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, obviamente son muchos más los conocimientos que se van desarrollando en estos contextos históricos. No vamos a ver, obviamente, todos los descubrimientos y aplicaciones precientíficas que se van generando, pero sí, obviamente, lo que es el enfoque, cómo se desarrollan los procesos que permiten ir desarrollando este tipo de conocimiento. Entonces, obviamente nos tenemos que retrotraer, como les decía, a contextos antiguos, relativamente antiguos. En realidad la ciencia, los inicios de la ciencia están a partir de que aparece el Homo como tal, que es donde podríamos ya asumir la ciencia en su relación con la especie humana, puesto que se van desarrollando por conocimiento empírico una serie de descubrimientos, de desarrollo del conocimiento, de aplicación del conocimiento, pero es un conocimiento que no podemos rastrear porque no existe documentación. Por lo tanto, cuando hablamos de los inicios de la ciencia occidental, se habla de contextos protohistóricos, es decir, contextos que ya tienen escritura, a pesar de que en el resto del mundo todavía la escritura no necesariamente es un descubrimiento práctico. Ya, en ese sentido, evidentemente, sí tenemos textos mesopotámicos, sumerios, acadios, textos egipcios que hoy día podemos transcribir, que podemos conocer, que podemos comprender. Desde Egipto, Mesopotamia, tenemos textos más allá del 3000 antes de Cristo. Evidentemente, el contexto griego y posteriormente el romano van a generar condiciones mucho más efectivas en cuanto a la recopilación del conocimiento, en cuanto a acumulación del conocimiento, se crean las bibliotecas, etcétera. Y evidentemente el conocimiento del griego y del latín clásico va a facilitar mucho el acceso a esta información. Por lo tanto, se habla fundamentalmente de estos tres contextos, Egipto, Mesopotamia, a pesar de que los descubrimientos se van a conocer posteriormente y van a ser precisamente los exploradores griegos los que empiecen a reconocer los aportes que desde estos dos conceptos, desde estos dos contextos, perdón, fundamentalmente se hace a lo que es el conocimiento precientífico. Por lo tanto, tenemos documentos en Grecia desde el siglo VI antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo que nos permiten precisamente indagar en relación no solamente a lo que es el conocimiento precientífico, sino en cuanto a lo que serían los procedimientos en torno a ese descubrimiento. Se invierte la ecuación, curiosidad, necesidad, es decir, ya no se trata de investigar los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor por simple curiosidad, sino que se establece la necesidad de comprender los fenómenos para transformarlos, para alterarlos, para poder aprovecharlos, para que generen beneficios. Tenemos en el contexto griego todo lo que se habla de los presocráticos, lo han debido ver en filosofía en el colegio, donde la necesidad fundamental o el problema que fundamenta los procesos de indagación se centra en los problemas cosmológicos, es decir, en todo lo que implica las preguntas existenciales básicas, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, cómo se crea el mundo, por qué se crea, quién lo crea. A partir de Sócrates, en el siglo V a IV antes de Cristo, ya esta necesidad empieza a tomar nuevos rumbos y del problema cosmológico se pasa ya a plantearse propiamente el problema antropológico. A partir de ahí, Sócrates, entre otros filósofos griegos, empieza ya a plantear el problema propiamente humano, no solamente de quiénes somos, sino el homo social, el homo domesticus, el homo politicus,
es decir, el hombre en su contexto social y cultural. Entonces empiezan ya a abordar otro tipo de problemas ya mucho más cercanos, mucho más cotidianos, podríamos establecer, y en ese sentido, evidentemente, con otro tipo de alcances. ¿Cuándo se inicia la reflexión acerca de la ciencia? Se parte primero del problema nociológico. El problema nociológico implica todo lo que son aquellas dudas, incertidumbres en torno a qué es el conocimiento específicamente. ¿Qué podemos realmente conocer? ¿Hasta dónde puede alcanzar nuestra comprensión de los fenómenos que ocurren en nuestro entorno? Y a partir de ahí, evidentemente, cómo podemos transformarlos o hasta qué punto el conocimiento nos permite su alteración, su modificación, su transformación. ¿Ya? Va a ser Platón uno de los primeros filósofos. Si recuerdan, las primeras sesiones hablábamos de que hay diferentes caminos hacia el desarrollo del conocimiento y los más antiguos son la religión y la filosofía. Es por eso que la filosofía va a nutrir en gran medida sobre todo lo que es el componente teórico en torno a la concepción de la ciencia y a los métodos científicos. Platón establece que el conocimiento es la creencia verdadera justificada y que solo puede conocerse lo que no cambia. Aquello que cambia, que es dinámico, no puede conocerse, puesto que ese cambio, esa transformación continua, implica que cambie sus características, que cambien sus propiedades y por tanto requieran nuevos procesos de conocimiento para irlos descubriendo en cada momento, en cada cambio. ¿Ya? Entonces, tenemos ya una primera definición de lo que es el conocimiento como una creencia verdadera justificada. Una creencia, es decir, algo en lo que creemos, muy ligado todavía por el propio contexto histórico a lo que es el hecho de estar convencido de algo. Y estar convencido de algo implica tener ciertos elementos, por eso justificada, tener argumentos, tener respaldo. Y dice creencia verdadera. Ya hemos hablado en una sesión completa del tema de la verdad. Y obviamente todavía aquí en el caso de Platón con la limitación de que se considera que solo hay una verdad. El problema epistemológico, ¿qué es ciencia y cuál es su método? Van a ser los siguientes planteamientos a ir desarrollando. No se trata solamente de el conocimiento, qué puedo conocer, qué puedo saber, sino cómo alcanzo ese conocimiento. En ese sentido, la palabra método proviene del latín, methodus, designa un procedimiento reglado, es decir, bajo normas, a través del cual se obtiene un cierto resultado. Y la metodología, que se constituye por la unión de métodos y logos, del griego, como teoría del método, que sería el estudio de los procedimientos técnicos de la investigación. La sistematización del método como tal inicia con Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo. Establece como naturaleza del conocimiento científico que debe ser demostrativo, debe explicar, debe poderse reproducir para precisamente mostrar cómo funciona, e intuitivo, es decir, a partir de la intuición es que podemos desarrollar y podemos alcanzar el conocimiento, podemos generar interpretaciones de los fenómenos que estamos demostrando. El método demostrativo es axiomático, el método fundamental que desarrolla Aristóteles es el método inductivo-deductivo, es decir, a partir de fenómenos concretos, de elementos específicos, se genera una teoría, una interpretación, una explicación. Esta explicación se pone a prueba, es decir, el componente deductivo, para ver si funciona en la práctica. Entonces se hace primero la observación, la interpretación, la inducción a partir de un fenómeno particular,
para generar una teoría general, una posible teoría, una hipótesis, y a partir de ahí el planteamiento de poner a prueba la hipótesis dentro de lo que sería el método deductivo. Van a ser los primeros métodos que la ciencia va a reconocer como propiamente científicos como propios. El método aristotélico, en ese sentido, les decía, se basa en la observación. A partir de la observación generamos la inducción intuitiva, es decir, una interpretación sobre base de la intuición de del fenómeno que estamos observando. Establecemos una serie de principios, una hipótesis de trabajo, donde desarrollamos a partir de deducción la construcción de teoremas, es decir, teorías específicas que expliquen y que han sido comprobadas evidentemente en torno al fenómeno observado. Esto es la base del método científico tradicional exclusivo que veremos a partir de ahora con los demás autores. Las aplicaciones del método aristotélico se dan en muchos de los descubrimientos que conocen por su formación, tanto en colegio como ya posteriormente en la universidad. Algunos quizás de los más conocidos, los elementos de Euclides en la geometría, sobre los tamaños y las distancias del Sol y la Luna de Aristarco en relación con la astronomía, los tratados de estática y hidrodinámica de Arquímedes en relación con la física, las afecciones y errores del alma de Galeno en relación con la medicina. Hay que tener en cuenta que todavía hoy, por ejemplo, a los médicos se les denomina los galenos, y viene precisamente de Galeno y de todo lo que son los aportes que desde el contexto griego genera en el marco de la medicina. Otros aportes que tenemos en este contexto antiguo van a ser las nuevas técnicas para demostrar los teoremas, la reducción al absurdo, el método de agotamiento. El método de agotamiento todavía es un método que se utiliza en algunos contextos. Implica desarrollar todas las posibles explicaciones, todas las posibles alternativas hasta que éstas quedan agotadas. Eso significa que podemos hacer una evaluación de las alternativas experimentales que hemos aplicado para, en función de ello, determinar cuál es la más válida. La reducción al absurdo es un método que, salvo en lo que es filosofía, ya prácticamente no lo he visto aplicado, y que implica, evidentemente, igual que en el método de agotamiento, no solamente considerar todas las posibles alternativas, sino llegar incluso a las más incoherentes, a las más absurdas, para ir descartando opciones o ir validando opciones. Yo he visto algunos trabajos en la línea de la filosofía de lo absurdo que en realidad generan planteamientos bastante interesantes. También lo he visto aplicado, por ejemplo, en investigaciones históricas. Es decir, plantear una hipótesis inicialmente absurda, pero evidentemente fundamentada, respaldada en datos, lo que genera que esa primera percepción de lo absurdo resulta que podría ser una teoría probable. Por ejemplo, hay un estudio que se llama Allegro Manontropo, está en español, no es simplemente el título en italiano, que lo que hace es una explicación de la historia europea sobre la base no de un estudio político, no de un estudio económico, es decir, no enfocado a ese tipo de percepción, o sea, trabajarlo desde la política, trabajarlo desde lo económico, desde lo social, sino trabajado desde lo sexual. Entonces, hace toda una aproximación y toda una interpretación de la teoría de la historia europea, del conocimiento de la historia europea, pero viéndolo desde otro enfoque, dentro de lo que sería esa línea de la teoría del absurdo, planteando que lo primordial para comprender la historia no es ni lo político, ni lo económico, ni lo social, ni lo cultural, sino que es lo sexual. Es otro enfoque que evidentemente lo que busca no es tanto demostrar que tiene la razón, que el enfoque es válido, sino que existen otras posibles miradas y a partir de ahí otras posibles interpretaciones de la historia
lo que demuestra evidentemente el reduccionismo de la interpretación histórica en muchos casos. También se aporta las explicaciones desde lo micro y desde lo macro. Aquí todo está, por ejemplo, la corriente del atomismo, todo lo que es el descubrimiento del átomo, es decir, desde indagaciones en torno a enfocarse a lo micro, a elementos muy, muy concretos, como el propio átomo, de ahí que la tendencia de investigaciones a nivel micro se denomina atomismo, así como la tendencia a explicaciones macro, es decir, a explicaciones universales o universalistas que puedan ser aplicadas y extrapoladas a diferentes contextos que cumplan con las mismas características, que va a ser una de los elementos que definan posteriormente a la ciencia en sus primeras definiciones, el ser universal. Igualmente tenemos la validación de principios mediante verificación de consecuencias. Ptolomeo, Proclo hablan de salvar las apariencias, es decir, no salvar las apariencias como en nuestro lenguaje cotidiano aplicamos de intentar mostrar otra cosa de lo que realmente se es o está ocurriendo, sino salvar las apariencias en el sentido de intentar evitar que fenómenos aparentes, es decir, fenómenos que aparecen o factores que aparecen en relación con un fenómeno, sean o no sean aportes en el mismo, que sean influentes o no. Entonces, para ello, para salvar las apariencias, para evitar que ciertos elementos que aparecen nos puedan generar interpretaciones erróneas en torno al funcionamiento de un problema, de un fenómeno, se desarrollan procesos de verificación. Y en los procesos de verificación, que son los que se desarrollan aplicando los métodos, son la clave de lo que va a ser el método científico posteriormente. En el contexto de la Edad Media ya hemos hablado, si bien se habla fundamentalmente del oscurantismo medieval en relación con los avances de la ciencia, en realidad la ciencia sí se sigue desarrollando, pero en aquellos elementos o en aquellos ámbitos que no están condicionados o limitados por el enfoque creacionista, por el enfoque teocrático, ¿ya? En ese sentido, la ciencia no se desarrolla en relación con nada de lo que está relacionado con la creación divina. La Iglesia no lo permite, incluso persigue a aquellos que intentan intervenir en la obra de Dios, pero sí se desarrolla en aquellos ámbitos que no están circunscritos a la creación divina, es decir, la tecnología. Dios no crea la tecnología. Dios no crea la vestimenta, no crea la vivienda, no crea las herramientas y por tanto el conocimiento sí puede ser profundizado, desarrollado en esas líneas. El objetivo general entonces es reforzar el patrón aristotélico. Aquí aparecen todo lo que es la escuela escolástica, es decir, todo lo que es la adaptación del pensamiento aristotélico y platónico, en realidad, de ambos autores, principalmente dentro de lo que es una visión teológica, es decir, una visión religiosa católica. El objetivo específico en la Edad Media va a ser desarrollar nuevas técnicas inductivas para el descubrimiento de principios explicativos que permitan precisamente encontrar soluciones a los problemas concretos que se abordan. Y tenemos que tener en cuenta que tenemos dos grandes problemas en el contexto de la Edad Media. Uno es el tema de la alimentación, la producción de alimentos, la optimización de la producción de alimentos. Aquí tenemos respuestas como diferentes tipos de arados, la noria hidráulica, sistemas de riego, etcétera, que están enfocadas a aumentar la rentabilidad de la producción agrícola, fundamentalmente como base de la alimentación, teniendo en cuenta que se empiezan a desarrollar y empieza el crecimiento de las ciudades en Europa. Eso significa tener una gran cantidad de población que ya no se dedica
a lo que es la producción de alimentos y que debe ser alimentada. Por lo tanto, la producción que queda en el área rural asume la responsabilidad de producir en mayor medida para poder proveer precisamente a estas ciudades en crecimiento. La otra necesidad, el otro problema fundamental son las guerras. Todo lo que es el contexto de la Edad Media Europea está caracterizado por enfrentamientos continuos entre reyes, entre señores feudales, cambios de poder, cambios de escenarios, cambios en límites de territorios. No hay la posibilidad de establecer un poder legítimo que sea sostenible y por tanto se generan enfrentamientos continuos. Esto significa que se desarrollan desde nuevos planteamientos en cuanto a la estrategia bélico-militar, nuevas respuestas en relación con armamento, en relación con infraestructura, es decir, todo lo que son arquitectura defensiva, arquitectura ofensiva, por ejemplo. Y evidentemente en estos dos ámbitos se desarrolla mucho el conocimiento. Fundamentalmente se plantean como aportes lo que se conoce el método del acuerdo de Duns Scoto, el método de la diferencia de Guillermo de Ockham y la estrategia del modus tollens para la falsación, que es una derivación directa de lo que es el denominado método aristotélico que han debido ver incluso en colegio, que es el denominado los silogismos, y que permite precisamente el llegar a la falsación y por tanto a descartar hipótesis como no válidas. La revolución científica en el siglo XVI y XVII es ya el contexto donde podemos empezar a hablar propiamente de ciencia. A nivel método es cuando se empieza a aplicar como método científico el método experimental. Francis Bacon va a ser uno de los autores que más se le reconoce precisamente el aporte en lo que es ya la constitución de la ciencia propiamente definida como tal. Una de sus obras fundamentales es el Novum Organon, en 1620, donde plantea la observación sistemática, que va a ser propia del método científico, el proceso de experimentación, que es propio del método científico, y el método de exclusión, que todavía es un método que se aplica hoy día precisamente vinculado a los procesos de experimentación. Galileo Galilei, que todos lo conocen, a pesar de que la iglesia lo persiguió y estuvieron a punto de quemarle por hereje, tuvo que retractarse en relación a toda su teoría de que la Tierra no era el centro del universo, sino más bien que los planetas giraban alrededor del Sol y que éramos un planeta más, y por tanto, evidentemente, todo lo que era la posible negación de que el hombre no era tampoco, en ese sentido, la obra máxima de la creación divina. Galileo Galilei, aparte de todo lo que es, evidentemente, ese episodio bien conocido en torno a la teoría heliocéntrica, va a aportar el uso de idealizaciones o abstracciones que van a constituirse en el anticipo, en el precedente del método hipotético deductivo. Es decir, la idealización, la abstracción va a ser el preludio, el precedente de lo que posteriormente se va a desarrollar propiamente como hipótesis, como planteamiento de hipótesis, y a partir de ahí, evidentemente, el método hipotético deductivo que plantea que a partir de esa posible explicación tentativa de un problema, de un fenómeno, podemos ver hasta qué punto funciona a partir de su experimentación. Y evidentemente ya en el siglo XVII, Isaac Newton, siglo XVII, principios del siglo XVIII, que aporta con el método del análisis y la síntesis. Es decir, el análisis que implica fundamentalmente disgregar un fenómeno, una muestra, un elemento, para considerarlo en sus partes constituyentes por separado
y la síntesis, que implica que una vez hemos estudiado un elemento en sus partes, podemos verlo en conjunto, es decir, ver cómo funcionan esas partes interconectadas, interrelacionadas. La filosofía moderna se plantea el fundamento del conocimiento a partir de la razón, como un conocimiento a priori, es decir, reflexionamos sobre algo, planteamos abstracciones, es decir, conocimientos tentativos, los ponemos a prueba mediante diferentes métodos, particularmente en el ámbito filosófico, mediante silogismos, y tenemos también la posibilidad de fundamentar el conocimiento a través de los sentidos, que sería un conocimiento a posteriori. Es decir, los sentidos lo que nos va a permitir es precisamente el proceso de experimentación, de poner a prueba, de ver cómo funciona, cuáles son sus resultados y por tanto los sentidos nos permiten tener un conocimiento después de ocurrido el fenómeno o el problema. La filosofía moderna piensa en todo lo que es el contexto de la revolución científica y ahí tenemos una gran cantidad de filósofos que son reconocidos también como científicos. Hay que tener en cuenta que estamos hablando en contextos todavía no súper especializados como el contexto actual, donde cada científico se dedica a su eje o a su línea de trabajo específicamente, mientras que en los contextos premodernos lo que tenemos son científicos, que son filósofos, que son alquimistas, es decir, que son artistas que se dedican a varias ramas del saber, del conocimiento, diferentes a la vez. Fundamentalmente, en el contexto moderno podemos diferenciar a los racionalistas, es decir, aquellos que fundamentan que el conocimiento se basa en la razón y por tanto es a priori, de acuerdo a la imagen anterior, al slide anterior que les estaba mostrando, y los empiristas, que responden precisamente al conocimiento a posteriori a partir de los sentidos, a partir de la experimentación. Dentro de los racionalistas destacan evidentemente René Descartes, que es el autor del método científico como tal, es el primero que va a aportar a la constitución de lo que sería el método propiamente científico. Blaise Pascal, Gottfried Leibniz, muy conocido en la filosofía, pero también con aportes significativos en lo que es la ciencia. Y dentro de los empiristas que tenemos a John Locke, a George Berkeley y a David Hume como los principales, son muchos, pero como algunos de los más conocidos y principales autores en esa línea. Evidentemente, a partir del siglo XVII y más en el siglo XVIII y XX, la filosofía empieza a desarrollar una serie de corrientes, como en el caso de Immanuel Kant con la filosofía crítica, que va a ser un intento de síntesis. Kant lo que se plantea es cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento científico. Y en ese sentido une la sensibilidad con el entendimiento, con la posibilidad de entendimiento y a partir de ahí la construcción del conocimiento científico. El conocimiento científico no se genera de por sí, se genera en base a que se den ciertas condiciones para que podamos desarrollar ese conocimiento científico. Durante el siglo XIX tenemos también una gran cantidad de aportes, cada vez más y más significativos. John Herschel, por ejemplo, con el discurso preliminar de la filosofía natural en 1830, va a distinguir los contextos científicos. En ese sentido, lo que establece claramente es la distinción, la diferencia entre las dos formas, las dos maneras de proceder en la investigación científica, a partir de la inducción o a partir de la deducción con la formulación de hipótesis y a partir de ahí su proceso experimental. Aquí, evidentemente, lo que se plantea es la recuperación
de los métodos ya presocráticos, socráticos, de deducción e inducción, pero ya en un planteamiento propiamente científico y dentro del contexto de lo que ya se denomina ciencia. En el caso de John Stuart Mill, en el siglo XIX, el sistema de la lógica va a defender fundamentalmente el aporte de los métodos inductivos. Y por tanto lo que hace es aportar precisamente, redundando con el término, en la sistematización de estos métodos, enfatizando, resaltando la importancia que tiene el método inductivo para el descubrimiento de leyes. Es decir, estudiar fenómenos en profundidad muy concretos para poder extrapolar teorías. Y para él, la deducción lo que nos permite es poder desarrollar y plantear causas y la composición de las causas de ese fenómeno, de ese problema de estudio. Durante el siglo XX se ha desarrollado una fuerte discusión del método que sigue vigente. En ese sentido, evidentemente, se plantean etapas, se plantean diferencias en relación con las corrientes epistemológicas. Dentro de lo que es la primera etapa, por ejemplo, tenemos la sistematización y predominio del método hipotético deductivo, en la versión más simple, en la versión de Descartes, que se sustenta teóricamente sobre el empirismo lógico de Carnap, de Hempel, entre otros. Es el primer método científico propiamente definido y caracterizado como tal, que ha tenido una larguísima vigencia como el único método válido para la construcción de la ciencia. En la segunda etapa se plantea el método hipotético deductivo, es una versión más amplia, más sofisticada, que incluye otros componentes, es decir, es una complementación, es una ampliación, es una mejora del método hipotético deductivo en su versión simple inicial, que se centra en la línea del racionalismo crítico con autores como Popper y Agassi fundamentalmente. En la tercera etapa hay una revisión y crítica histórica de lo que es la metodología, los métodos y evidentemente todo lo que es la epistemología desde el historicismo, con Kuhn, con Lakatos, con Feuerbach, como los autores filosóficos fundamentales en lo que es esta línea. ¿Ya? No son las únicas, a partir de ahí evidentemente vamos a tener muchas otras etapas que llegan hasta el contexto actual, donde quizás una de las más significativas va a ser la que se establezca en la diferenciación entre los aportes del positivismo y después el pospositivismo o neopositivismo con todo lo que es el rescate desde el racionalismo crítico y particularmente encabezado por Comte, que es el que va a desarrollar en mayor medida todo lo que es la tendencia al objetivismo, y a partir de ahí van a definirse y van a auspiciarse, si podemos decir así, bajo el paraguas del positivismo, todo lo que es la metodología cuantitativa. Y por otro lado, a partir de los aportes iniciados por Hume, por ejemplo, ya desde el siglo XVII, principios del XVIII, y otros autores que van a desarrollar desde la fenomenología, desde el interaccionismo simbólico fundamentalmente, todo lo que es el paraguas epistemológico para la metodología cualitativa. Actualmente, como ya habíamos visto en anteriores sesiones, tenemos no solamente la distinción entre metodologías cuantitativas y metodologías cualitativas, sino que la tendencia en investigación es a incorporar, de acuerdo a las condiciones del problema del tema de investigación, las metodologías mixtas, es decir, la posibilidad de complementar
los enfoques lo que tiene que ver no solamente con la aplicación de técnicas, es decir, con el componente operativo, sino con precisamente la mirada, el enfoque, la percepción que desde la constitución de los métodos nos permiten aplicar en el descubrimiento del conocimiento en fenómenos y problemas concretos. ¿Ya? En ese sentido, es posiblemente uno de los elementos que todavía hoy tiene una mayor significación, una mayor vigencia en las discusiones en torno a lo que es el enfoque del método. Es por eso necesario tener bien claro cuando se define la metodología que se va a aplicar en un trabajo de investigación, cuál es el enfoque del que partimos. Entonces, desde las metodologías cuantitativas, todo lo que sería el desarrollo de los enfoques positivistas y neopositivistas posteriores que marcan parámetros de objetividad, de verificabilidad, característicos y asociados fundamentalmente con los métodos cuantitativos. Y en el caso de la fenomenología, la hermenéutica, el interaccionismo simbólico, que marcan más bien el predominio y la búsqueda de la subjetividad, de la percepción humana, de la sensibilidad que está ligado precisamente con los empiristas, con todo lo que es el conocimiento a través de los sentidos y por tanto en la búsqueda no de la objetividad como tal, no en la demostración como elemento fundamental del método, sino en el planteamiento de tendencias, de ciertas regularidades que no son necesariamente medibles, cuantificables, pero que se trabajan desde otra óptica. No significa que no sea un planteamiento objetivo, significa que el dato que sustenta, que respalda la construcción teórica, que respalda evidentemente la investigación, tiene diferentes características. Para las metodologías cuantitativas es un dato objetivo, es decir, que es el mismo dato de acuerdo a cualquiera que lo percibe, que lo ve, mientras que en el otro planteamiento el dato es subjetivo, entonces está determinado por condiciones específicas relacionadas en el momento de su obtención. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración al respecto. Si no tienen dudas, en cualquier caso, tienen la presentación en el grupo. El día jueves vamos a ver el siguiente tema que tienen en la plataforma. Entonces, con eso vamos a terminar por hoy día.